¿Qué tal? En el presente video vamos a estar grabando, explicando un poquito de la solución de un ejercicio de conducción a través de una pared compuesta. En este caso vemos que pues, es un aislamiento térmico. Dice, la superficie interior de un reactor de alta temperatura opera a 1623 grados Kelvin. La pared del reactor tendrá un espesor global de 350 milímetros y debe estar construido por una capa interior de material refractario KR con una conductividad térmica de 0.86 watts sobre metro grado Kelvin, cubierto por una capa de aislante con una conductividad térmica obviamente un poco menor, que es de 0.16 watts sobre metro grado Kelvin. Este material aislante posee una temperatura máxima de operación de 1473 Kelvin. Eso quiere decir que si el aislante sobrepasa esta temperatura, empezaríamos a tener problemas, ¿no? Entonces, dice que la temperatura ambiente será de 293 Kelvin, estimándose que el coeficiente de transferencia de calor en la superficie expuesta del aislamiento, es decir, el coeficiente convectivo al exterior de la pared, es de 10 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Calcular el espesor de la capa de refractario y de material aislante que habrá de permitir una pérdida mínima de calor, así como la magnitud de esta pérdida en watts sobre metro cuadrado. Calcular también la temperatura de superficie del aislamiento si la pérdida de calor calculada resulta inaceptable. Y nos pregunta si sería conveniente aplicar otra placa de otra, ¿cómo le llamaríamos? Una pequeño espesor más de aislante para reducir el flujo de calor en este caso. Y bueno, las consideraciones, ¿qué se conoce? Se conocen las temperaturas, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en el diagrama, y se conoce las propiedades de los materiales. ¿Qué debemos encontrar? Pues el espesor del aislante, el flujo de calor y la temperatura superficial al exterior de la pared. Entonces vamos a ver, nuestro sistema planteado nos dice esto, esta sería la pared con la que cuenta el reactor, donde vemos que serían 1623 Kelvin en la zona superficial interior del reactor. Después nos menciona que el aislante no debe de sobrepasar una temperatura de 1473 Kelvin, entonces lo vamos a establecer como una variable conocida. Y no conocemos la temperatura al exterior de la superficie, de hecho es uno de los valores que nos piden. No conocemos el valor del flujo de calor, pero sí conocemos la temperatura del aire al exterior, que son 293 Kelvin, y su coeficiente convectivo, además de que conocemos las conductividades térmicas del material refractario y del aislante. En este caso es un ladrillo el material refractario. Y bueno, un sistema eléctrico que nos representaría el sistema térmico sería algo así como la ecuación que se presenta aquí, donde pues tenemos el flujo de calor que debe de ser constante. Es importante que resaltemos que este flujo de calor debe ser constante y eso tiene lógica, ¿no? Porque no podemos producir calor de la nada. Entonces, el flujo de calor que haya de la parte interior del reactor a esta sección tiene que ser el mismo calor que salga hacia acá. No puede aparecer ni desaparecer el calor aquí de la nada. Estamos considerando en este caso que los materiales no están absorbiendo calor o están en un estado estable. Eso quiere decir que ya alcanzaron una temperatura promedio y el flujo de calor va a estar simplemente fluyendo a través de la pared. Entonces tendríamos una temperatura 1, una temperatura al interior que la conocemos, es decir, conocemos vamos a ver si hay un marcador por aquí. Conocemos este valor, es muy grande. Perdón. Está muy grande el marcador, vamos a dejarlo así. Entonces, conocemos este valor y además desconocemos esta temperatura superficial, pero sí conocemos la temperatura del flujo, del fluido, y conocemos las resistencias térmicas, el cómo se establecen. Para la conductividad en el primer segmento sería la longitud. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Dividido entre la conductividad térmica del refractario por el área, tenemos la longitud del segundo segmento, que nos representaría la resistencia térmica del segundo segmento, dividido entre la conductividad térmica del segundo segmento por el área.
Y además tenemos la resistencia representada para la convección en la parte exterior de la pared, ¿no? Entonces, las suposiciones, condiciones de operación en estado permanente, es lo que mencionábamos, ya se alcanzaron las temperaturas en las superficies. Y conductividad térmica del refractario y el aislante es constante, ¿no? Hay una conductividad térmica constante a través de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la consideración de que ya conocemos esta temperatura, no podemos superar esta temperatura porque si se supera se quema. Entonces, esa va a ser una de nuestras restricciones, ¿sale? Y va a ser una de las consideraciones que vamos a tomar en cuenta para resolver el problema. Tenemos esta ecuación, vamos a plantear esta ecuación, donde nos dice que el flujo de calor a través de la pared, que ya mencionamos que tiene que ser constante y tiene que ser el mismo a través de toda la pared, va a ser el flujo de calor que se presente en la primera sección, es decir, tenemos T1, si lo vemos aquí, T1 y TI. Estamos hablando específicamente de este segmento del material refractario y es lo que expresamos en esta primera parte de la ecuación. La temperatura 1 es la temperatura en el interior, menos la temperatura después del material refractario nada más, dividido entre la longitud del material refractario, entre el cociente del material refractario y la conductividad térmica. Si se fijan, esto está expresado. ¿Por qué expresaríamos este segmento y no otro segmento? Pues bueno, simplemente porque conocemos la temperatura 1 y la temperatura I. Si conociéramos las temperaturas en otro segmento, podemos sin ningún problema plantearlos para otro segmento, ¿no? En este caso, esto sería igual al flujo de calor total que se presenta, si se fijan. En este caso sería la temperatura 1 menos la temperatura infinito. Y si se fijan, esto está dividido entre la resistencia total de los segmentos, porque estamos hablando de la temperatura desde el inicio y la temperatura hasta el aire. Entonces hay que dividirlo entre las resistencias que presenta el refractario, que presenta el aislante y después que se presenta por convección. Entonces nuestra ecuación está compuesta por todo esto, ¿no? Ok, entonces como el flujo de calor tiene que ser igual, la energía no se crea ni se destruye, entonces tendríamos expresada esta ecuación de esta manera. Y bueno, si se fijan, por aquí ya conocemos las diferencias de temperaturas, sin ningún problema las podemos conocer. Pero además, vemos presentes las longitudes, que es una de nuestras variables. ¿Cuál es el problema? Pues tenemos dos ecuaciones, ¿no? Podemos igualarlas, tenemos dos ecuaciones y en este caso tenemos dos variables, pero bueno, para resolverlas, pues podemos plantear una tercera ecuación y con esto tendríamos, perdón, una ecuación. Obtenemos una ecuación de este sistema, ¿sale? Para plantear una segunda ecuación, puesto que tenemos dos variables, es necesario establecer que la longitud 1 y la longitud 2 tienen que darnos un total de 350 milímetros. Es decir, de aquí podemos despejar una de las longitudes, en este caso L1, y la sustituimos en nuestra ecuación en función de L2, y ahora tendríamos solamente una variable. Y bueno, resolviendo esta ecuación para L2 y sustituyendo los valores que ya conocemos de las temperaturas de T1 y TI, que en este caso T1 obviamente es 1623, TI es 1473 y T infinito es 93, perdón. Los coeficientes de conductividad térmica y el coeficiente convectivo. Con eso podemos despejar y obtendríamos el valor para L2, que es el valor del espesor del aislante. Y como obviamente estaban relacionados porque el espesor general era de 350 milímetros, pues vemos entonces que de ahí podemos despejar L1 y podemos obtener el espesor para el material refractario, que es 148.5 milímetros. Y bueno, una vez obtenido esto, podemos hacer ahora nuestro cálculo. Ya conocemos las longitudes, podemos saber cuál es el flujo de calor, ¿no? Que además sería constante. Podríamos hacer el cálculo del flujo de calor con este segmento de la ecuación. Sin embargo, resulta un poquito más tedioso, entonces pues, es más práctico considerar la primera sección y sustituimos los valores de longitud que acabamos de obtener, la conductividad térmica del refractario, la diferencia de temperaturas y obtenemos un flujo de calor de 869 watts sobre metro cuadrado. Y bueno, con eso tenemos nuestro flujo de calor. Una vez que tenemos el flujo de calor, ahora podemos plantear una ecuación para otro segmento. Ahora, entre la temperatura superficial, que es la temperatura exterior, menos la temperatura infinito, que es la temperatura del aire, dividido entre 1 sobre el coeficiente convectivo, que es la resistencia por convección. Notemos que esta ecuación está planteada para el exterior del horno. A ver, vamos a anotar,
es temperatura superficial y temperatura infinito y coeficiente convectivo. Entonces, esta ecuación está planteada específicamente a partir de este punto para ver cuál es la parte del calor que se va de aquí al aire, es decir, esta parte de nuestra resistencia. Entonces, con esa ecuación podemos notar que conocemos el flujo de calor, puesto que lo acabamos de calcular en la ecuación anterior, 869. Podemos despejar de aquí entonces temperatura superficial, que sería nuestra única variable. Conocemos el flujo de calor, conocemos el coeficiente convectivo y conocemos la temperatura infinito. Podemos conocer la temperatura superficial. Y en este caso, sustituyendo los valores, nos da que desde 379.9 Kelvin es una temperatura hasta cierto punto elevada. Estamos hablando de un poquito más de 100 grados Celsius, que si están presentes en el exterior de un reactor, pues puede llegar alguna persona a tocarlo y obviamente se quemaría porque es una temperatura muy alta. Sin embargo, puesto que nuestro planteamiento principal fue que no debemos de sobrepasar la temperatura del aislante, que es de 1473 Kelvin, es muy complicado que establezcamos una capa más de aislante, puesto que si lo hacemos y aplicamos una placa más de aislante, incrementaríamos la temperatura en el interior y bueno, correríamos el riesgo de quemar nuestro material. Entonces, sí, definitivamente si aplicamos otra plaquita de material aislante, disminuiríamos el flujo de calor. Sin embargo, con esto ocasionaríamos incrementar las temperaturas en los interiores y pues podríamos tener problemas en nuestro aislante. Entonces, hasta aquí llega la explicación de este problema. Y bueno, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Pues establecimos las ecuaciones para flujo de calor, análogo a las resistencias eléctricas. De ahí despejamos las longitudes respectivas de nuestros espesores. Una vez conocidas nuestras longitudes, calculamos el flujo de calor y si ya sabemos el flujo de calor, ahora podemos establecer una ecuación para este segmento donde determinamos la temperatura superficial. Y bueno, pues por este problema sería todo. Un poquito más adelante estaríamos resolviendo este problema en un video posterior.